Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Buenos días a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Hoy, por la misericordia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar estudiando la clase número 21. El Espíritu Santo nos libra de la codicia. Pero antes de empezar, voy a estar haciendo una oración. Amén. Al Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, te doy gracias en esta hora, Padre. Reconociendo tu poder y tu grandeza, Señor, y tu misericordia. Reconociendo, Señor, que tú eres el único que nos guía a toda justicia y a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús que vamos a estudiar esta clase, Padre amado, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos redarguya, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de toda maldad e iniquidad, Señor. Porque fallamos, Padre amado, Señor, y nuestros pecados no te son ocultos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, endereza nuestros pasos, Señor, Padre amado, y que podamos ser como olor fragante delante de tu altar, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias te damos, Señor, y que lo que se hable hoy, Padre amado, sea para edificación y no para destrucción, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén y amén. Entonces, el Espíritu Santo nos libra de la codicia. Y la base bíblica está en Josué 7, del 20 al 26, y en Eclesiastés 5, del 10 al 16. Y hoy vamos a analizar las causas y los efectos de la codicia. También vamos a saber cómo detectar y controlar los sentimientos ambiciosos y echar fuera la codicia con la ayuda del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Josué 7 al 20. Cuando lo tenga, diga amén. Y el que no, pida misericordia. Josué 7 al 20, 26. Pero lo vamos a leer hasta el 25. Dice así. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Ahora vamos a estar leyendo Eclesiastés 5, del 10 al 13. Eclesiastés 5, del 10 al 13 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas para sus dueños, para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Amén. Gloria a Dios. Entonces el pensamiento central, la codicia, va más allá de las sanas aspiraciones. Es la sed insaciable de tener más, no importa de dónde venga, de quién sea y para qué sirva.
Y nuestro texto áureo o texto clave del día de hoy está en 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden al hombre en destrucción y perdición. Amén. Entonces es el Espíritu Santo quien nos libra de la codicia. ¿Y por qué nos libra de la codicia? Porque el cristiano no está exento de esa tentación, ¿verdad? Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no caer en el lazo de la codicia. Entonces, esta triste célebre historia de un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, quien codició y tomó para sí parte del anatema de Jericó, es decir, la maldición. El Señor le había dicho a ellos que no tomaran nada, que lo destruyeran todo. Y cuando Dios dice todo, es todo. Pero la codicia de Acán entró por sus ojos y vio que había riqueza, fortuna, cosas que podrían satisfacer sus necesidades físicas y lo tomó. Entonces esto es una gran lección para nosotros. Jehová había prohibido a los israelitas que tomaran la pertenencia de Jericó. No obstante, la codicia se apoderó de Acán cuando vio cosas muy atractivas entre los despojos. Tomó, escondió en su tienda dinero, plata, oro, manto babilónico. Este pecado personal privado de Acán llegó a afectar todo el pueblo, pues no pudieron tomar la pequeña ciudad de Hai. Entonces era una pequeña ciudad que podía ser tomada con pocos hombres, pero no podían hacer frente. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Acán impidió que el Señor estuviera con ellos al frente de la batalla, ¿verdad? Entonces no fue sino hasta que Acán confesó que se había dejado arrastrar por lo que vieron sus ojos. Su trágico final nos enseña que la codicia nunca queda impune. Y nosotros debemos entender esto, que a veces nosotros estamos pasando por necesidades físicas, materiales, económicas, como mucha gente pasa, y hasta a veces de salud, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar y el enemigo trae como cosas a la mente y dice, y tú eres siervo de Dios, y tú eres siervo de Dios y has sido fiel a Dios, y mira aquel que consume, que bebe y no le pasa nada, y tú cómo estás, y tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y ve cómo no tienes nada, no tienes dinero, y aquel que anda haciendo esto y lo otro y aquello prosperan y tiene mucho dinero y no le pasa nada. Pero nos enseña la palabra de Dios que eso no queda impune y que esas ganancias, mala vida, siempre van a tener su justa retribución. Entonces Salomón también se refirió en el libro de Eclesiastés a lo inútil y trágico de acumular bienes materiales cuando no se tiene un plan sabio para el manejo de esto. El mundo nuestro está lleno de gente que vive codiciando y ambicionando cosas materiales solamente para darse el placer de contarse entre los ricos. Y es que nosotros vivimos en un mundo globalizado donde solamente el 3% de la población acumula todas las riquezas del mundo y la gran mayoría vive bajo el umbral de pobreza, ¿verdad? Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo esta gente hace para tener tantas riquezas? ¿Verdad? La riqueza proviene del Señor, pero también el enemigo, debemos recordar que le dijo al mismo Señor Jesucristo, si postrado me adorares, te daré los reinos de este mundo. Pero nosotros, para ser prosperados, solamente tenemos que hacer una cosa: obedecer al Señor, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Porque el dinero que el enemigo, que Satanás ofrece, es un dinero efímero, es un dinero que se va así. Y una vez oí un testimonio de una ex sacerdotisa de Satanás de Brasil, y ella decía
que en todas estas artes ocultas, que si se obtenía mucho dinero. Y ella decía, sí, se obtiene mucho dinero. Porque las personas vienen desesperadas a nosotros con una enfermedad, con un problema, y nos dan todo lo que tienen. Y no les importa contar de acabar con su problema. Pero ella también decía, pero un día tú tenías todo, pero el otro día no tenías nada. Porque muchas veces oía a los demonios decir, nosotros con una mano damos y con las dos quitamos. Y es que es así, es que el enemigo no da nada gratis, ¿verdad? Entonces, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Yo tengo una amiga que ella trabajó conmigo en el Ministerio de Educación de Venezuela, ella es mi comadre, y ella cuando era una simple empleada, salíamos, comíamos juntos con su esposo, íbamos a la playa, pero ahora ella se ha hecho de empresas y de restaurantes, pero ahora ella no tiene tiempo ni de nada, ni duerme bien, y todo el tiempo que yo la llamo me dice, aquí estoy, compadre, con la cabeza grandísima. ¿Por qué? Porque me deben mucho dinero, no sé qué hacer, ya ni duerme. Entonces, que esta lección cambie algunos conceptos que no nos han dejado disfrutar la verdadera felicidad. La felicidad es un concepto bien amplio. La felicidad, hoy todo el mundo la anhela, la gente la desea. ¿Y qué es la felicidad? Y la felicidad se puede definir como tener todas nuestras necesidades cubiertas o tener una vida plena, ¿verdad? Pero no es eso, porque mucha gente lo tiene todo, pero no es feliz. Les hace falta alguien, no algo, sino alguien, el Espíritu Santo en su vida. Entonces, podemos definir la codicia como un deseo desmedido del individuo de poseer lo que le pertenece o que es de otra persona. Y ahí también juega o viene y entra la envidia, ¿verdad? Porque la codicia y la envidia no quiere decir que a mí me hace falta algo. Yo puedo tener más que otra persona, pero si esa persona se compra un lápiz o un bolígrafo de plástico, pero yo tengo uno de oro, pero yo quiero el que tiene él. Y yo he conocido personas así. Yo he conocido personas así, que tienen mucho, pero cuando ellos ven que tú has adquirido algo, ellos quieren lo que tú tienes. Y me lo han dicho personalmente, pero es que yo quiero esa, véndeme esa. No, pero es que la tienda hay otra, pero yo quiero esa. Yo lo he vivenciado. Y eso lo pone a uno a reflexionar, que son personas codiciosas, envidiosas y avariciosas, y por ende no tienen el Espíritu Santo en su vida. Entonces, la avaricia del hebreo besar en Éxodo 18:21, amor por la ganancia deshonesta, y del griego pleonexia, el deseo de tener más de lo que uno posee. Amor al dinero, como aparece en 1 Timoteo 6:10. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al amor al dinero? Que es la raíz de todos los males, ¿verdad? La persona que ama el dinero no le importa llevarse a quien sea por el medio como el fin de obtener lo que quiere, más ganancia. Por el amor del dinero se destruye una familia, se destruye un matrimonio y hasta se destruye una nación, como lo vemos en el caso de muchas naciones que han quedado arruinadas, ¿verdad? Por las corrupciones, por la ambición de los que están en eminencia de obtener mucho más dinero de lo que poseen, mientras que la sociedad vive en ruinas. Eso lo hace el amor al dinero, la avaricia, la codicia. La mirada codiciosa atenta contra la voluntad de Dios. Los israelitas, bajo el mando de Josué y con el poder de Jehová su Dios, hicieron pedazos
a la grande y famosa ciudad de Jericó. Josué 6:1-26. Acto seguido se dispusieron a destruir la pequeña ciudad de Ai, al oriente de Betel. Los que fueron a reconocer la ciudad le dijeron a Josué que no era necesario enviar a todo el ejército. 7:3. Sin embargo, cuando subieron contra la ciudad, fueron derrotados miserablemente. Ante la desesperación y el desaliento de Josué, Jehová le dijo que la derrota se debía a que Israel había pecado. Es que Josué estaba orando en ese momento y pidiéndole al Señor, diciéndole: Señor, nos enviaste aquí para ser derrotados, no había tan suficiente sepulcro en Egipto, no sé qué más. Y el Señor le dice: ¿qué haces ahí postrado? El pueblo ha mentido, ha robado y ha escondido del anatema. No era tiempo de Josué orar. Hay tiempo para todo. Aunque parezca que yo estoy en lo incorrecto, no era tiempo de Josué orar. Era tiempo de Josué actuar, ¿verdad? Porque el mismo Señor se lo dice: ¿qué haces ahí orando? Párate, toma cartas en el asunto, actúa, porque hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron aquello. Porque cuando sucede una situación así, tenemos que actuar diligentemente. ¿Para qué? Para que no se propague y no se llegue a convertir en un cáncer que puede dañar toda la estructura, todo el cuerpo, ¿verdad? Y puede ser causa de muerte, y lo llevamos al ámbito de la iglesia. Entonces, Jehová le dijo que la derrota se debía a que Israel había pecado. El pecado consistió en que Acán había codiciado y tomado a escondida algunas cosas del anatema o de la maldición, de los despojos de la maldición de los de Jericó, y los había enterrado en medio de su tienda. Acán sabía muy bien que Dios le había prohibido tomar cosas de la ciudad destruida. No obstante, no pudo resistir a sus codiciosos ojos al ver un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Cuando Dios puso al descubierto el pecado de Acán, este tuvo que declarar dónde había enterrado el dinero y todas esas valiosísimas cosas que no eran más que el fruto de maldición. ¿Cuándo iba a poder Acán disfrutar de esos tesoros mal habidos? Pensaría que nadie, ni siquiera Dios, se iba a dar cuenta de su desobediencia. El problema de una persona codiciosa es que no se esfuerza por tener las cosas que necesita, sino que su deleite consiste en tener mucho. La codicia es un deseo maligno que entra por la vista. Y lo peor es que se desespera más por las cosas prohibidas. Si no las pudiera ver, no las desearía. Mi tía, que está con el Señor, ella decía una frase, decía siempre: sobrino, lo que no se ve, no se antoja. Siempre me decía mi tía eso: sobrino, lo que no se ve, no se antoja. Y eso es verdad, porque entra por la vista, ¿verdad? ¿Quién no ha ido a un restaurante, a una pastelería y ve y tú dices: wow, eso sí se ve bueno, eso sí se ve sabroso, ¿verdad? Entró por tu vista. Esto es lo que llama Juan el deseo de los ojos. Primera de Juan 2:16. El último mandamiento del decálogo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es muy importante, hermano. Allá pasó un caso, la hermana Lely lo sabe, de un hermano que le llamaban el guarapero.
Un día ese hombre estaba en mi casa y llegó una mujer. Esa mujer ella tenía a su esposo y era hermana de un tío político mío. Era una mujer muy hermosa, con sus hijos, su familia constituida. Cuando ese hombre vio a esa mujer, dijo: ¡wow! ¡Qué mujer tan hermosa! Ahí codició. Y no obstante con eso, él se metió en ese matrimonio, destruyó ese matrimonio. Y después que vino, ruina total. Ruina, hermano. Ese matrimonio se destruyó. La vida de ese hombre también se destruyó. Él murió trágicamente y ella también murió trágicamente. Eso fue horrible. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado, todas estas cosas no quedan impunes. ¿Ve? Entonces, dice aquí: los ojos contaminados y pecaminosos de Acán vieron y codiciaron lo prohibido. Por eso, él fue inducido a tomar y a esconder el cuerpo del delito. B. El engendro del pecado debe salir a la luz y ser eliminado. Es interesante ver cómo Jehová se manifestó en todo el proceso que realizó Josué para descubrir en qué tribu, familia y persona estaba el pecado. Pero no reveló el pecado en sí. Josué tuvo la tarea de llamar familia por familia, para interrogarlo, uno por uno, hasta que le toca el turno de la familia de acá y ellos confiesan el pecado. Pero ¿sabe algo, hermano? Y algo muy importante, que a diferencia de nosotros, el Espíritu Santo no es una persona que anda por ahí diciendo y murmurando de los demás que fulano hizo esto y fulano hizo lo otro y fulano hizo aquello. El Espíritu Santo no actúa así. Nosotros actuamos así. Pero el Espíritu Santo no anda de chismoso, vamos a hablarlo así claramente, diciendo fulano de tal hizo esto y fulano de tal. No. El Espíritu Santo trae revelación. Sí. Pero la persona confiesa, ¿verdad? Cuando trae convicción al Espíritu Santo, la persona confiesa. Y dice aquí, era algo que Acán tendría que hacer con sus propios labios. Esto suena en total armonía con las palabras del Señor, quien dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y fue condenado por sus propias palabras. Mateo 12:37. Dios podía revelar específicamente el pecado de Acán, pero era necesario que éste confesara su maldad y que también reconociera la necesidad de que la justicia divina se cumpliera en él. La actitud de los mensajeros de Josué de ir corriendo a la tienda de Acán para desenterrar el anatema o la maldición nos enseña que se debe tomar una acción inmediata y firme cuando se trata de limpiar el pueblo de alguna contaminación. Esto es muy parecido a lo que Jehová dice por medio de su profeta: venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. En Isaías 1:18. Un pecado oculto puede estorbar la victoria espiritual de la iglesia. Cuando Dios deja al descubierto el acto pecaminoso, o cuando la persona culpable confiesa su pecado, la acción de limpieza debe ser inmediata. ¿Para qué acariciar el engendro del pecado y dejar que siga incubándose hasta dar a luz la muerte? Afortunadamente, la provisión divina del poder purificador de la sangre de Cristo ha venido a dar esperanza aún al más vil pecador, incluyendo el pecado de la codicia. Es que no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda borrar. Amén. Amén. El Señor dijo: todo pecado
será perdonado. Si la persona se arrepiente y confiesa a Jesús, ¿verdad? Es perdonada. La codicia es castigada sin misericordia. 6. El acto punitivo que se llevó a cabo contra Acán, el cual abarcó a toda su familia, puede parecernos demasiado cruel. No es cierto. Cuando leemos esa historia, que toda su familia, y nosotros decimos, ¿y por qué? Y toda su familia, y todos sus animales, y todo lo que tenía. Como se explica que también fuera castigado con muerte y misericordia sus hijos, sus hijas y todo lo que poseía. Dos respuestas pueden ofrecerse a este hecho. En primer lugar, los familiares de Acán se hicieron partícipes de todo este pecado por no haber denunciado ante las autoridades del pueblo de Dios el anatema que fue enterrado en medio de la tienda en que vivía. Se hicieron cómplices, puede ser, o como decimos coloquialmente, alcahuete. Aquí vemos que hacer causa común con un familiar que ha desobedecido a Dios en cubrir sus reprochables hechos en solidaridad con Él es visto por Dios como pecado. Y a veces eso pasa en las iglesias, ¿verdad? Que bueno, porque es mi primo, es mi prima, es mi tía, que haga lo que quiera, no importa, hace esto, hace lo otro, hace aquello, pero como es familiar mío, yo no le puedo decir nada. Eso pasa. ¿Qué se puede decir entonces de los padres que hacen a sus hijos cómplices de sus maldades? Es muy lamentable, y hoy en día vivimos en una sociedad donde los padres, tanto los padres como los hijos, pagan las consecuencias, ¿verdad?, de encubrir las cosas que se hacen en un hogar. Por lo menos hay madres, y yo lo he visto, que sus hijos salen y toman cosas que no les pertenecen y vienen y ellas mismas los esconden. Y llegan y preguntan, y mi hijo no, y mi hijo no, y mi hijo no, y sabiendo que su hijo sí. Y conocí un caso allá donde yo vivía, y la mamá era así, y llegaban las autoridades y su hijo no, y ella escondiendo todo. Lamentablemente fue avaliado por las autoridades, joven, muchacho joven, y ella se lamentó después. Pero esas son las consecuencias, ¿verdad?, de una mala educación. ¿Y qué de los líderes llamados cristianos que se confabulan con algunos miembros de la iglesia para realizar actos ilícitos? Es terrible todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día. La iglesia de la Odisea, iglesias que son lavadoras y lavan dinero, y eso lo estamos viendo hoy en día, son actos ilícitos. En segundo lugar, el apedreamiento de Acán y de toda su familia es una clara evidencia de que los juicios de Dios son una realidad ineludible, o sea que no se pueden evitar. Los que se piensan como que Dios es amor y no aplicará sobre los impíos los juicios y la condenación anunciada en la Biblia están totalmente equivocados. Será como dijo el salmista: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmo 1:5. Pero al mismo tiempo, la realidad de la condenación de los desobedientes nos sirve como confirmación de la realidad de la salvación de los que se arrepienten y se acogen por fe a la misericordia de Dios en Jesús. Amén. Entonces, tenemos esta definición aquí. El que ama el dinero. El dinero no es malo, es neutral. El dinero se puede usar para dos fines: para bien o para mal. Para bien, cuando sustentamos una obra misionera o financiamos un proyecto social.
Para mal cuando robamos, financiamos negocios ilegales. La Biblia no condena el dinero en sí, sino que condena el mal uso del dinero en una actitud incorrecta hacia el mismo. Entonces, una sed insaciable que produce ansiedad y desencanto. La insaciable sed del dinero se ilustra muy bien con una leyenda del rey Midas. ¿Quién ha escuchado esta leyenda? De la mitología griega, este ambicioso rey de Frigia amaba tanto las riquezas que vivía rogando a los dioses que le dieran más oro que cualquier otra cosa. Al fin, el dios Baco le permitió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Lo trágico fue que cuando le trajeron sus alimentos se convirtieron en metal. Y lo peor de todo sucedió cuando lo visitó su bella hija y la abrazó. Sabemos bien que esta es una leyenda mitológica, pero lo cierto, en cierto modo, ilustra la situación de todos los ambiciosos y codiciosos del mundo. Todos lo miden por su valor comercial y degradan los valores espirituales, morales. Los valores espirituales y morales de su alma para convertirse en juguete de lo que poseen, o más bien poseídos de lo que tienen. Eclesiastés 5:10 nos habla de lo incurable de la codicia y la ambición. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Esto quiere decir que cuanto más adquiera el codicioso, mucho más deseará tener. No porque realmente lo necesite, sino porque hay en él un vacío profundo que jamás se llenará, ¿verdad? Porque si yo tuviera, nunca se sacia. Porque si yo tuviera un carro, ya no es el carro, ya es la gasolina. Y si yo tuviera la gasolina, y ya no es la gasolina. Y si yo tuviera el dinero para ir a tal parte, y si yo tuviera, y si yo tuviera, si yo tuviera, nunca se acaba. El versículo 11 señala otro de los males que sobrevienen a aquel que posee un corazón en las riquezas materiales. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Esto es cierto. Usted puede vivir con lo mínimo, no teniendo nada. Pero cuando ya usted empieza a producir, ya sus gastos van aumentando, ¿verdad? Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Esta es la triste realidad de los que se afanan por adquirir fortuna, aumentar sus negocios. Es cierto que producen más, venden más y depositan más dinero en el banco, pero también sus gastos se multiplican. Sus empleados le hacen la vida imposible y sus deudas empiezan a crecer, porque tiene que estar pendiente que los empleados no les roben, ¿verdad? Tiene que estar pendiente de lo que le deben y lo que ellos deben, y de los bancos, los acreedores, todas estas cosas. En eso, la competencia lo deja atrás. Quiebra con sus compradores o vendedores y dejan de pagarle a sus acreedores. Lo llevan a la corte y al fin termina por acogerse a la ley de bancarrota, con lo cual se desacredita y deshonra su fe. La B. La abundancia de las riquezas no produce paz ni felicidad. Ya cuando una persona llega a situaciones como las mencionadas anteriormente, su vida se ha convertido en una verdadera miseria. Porque eso es lo que ofrece el enemigo, miseria. Cuando, como se dijo en el versículo 10, lo único que se puede hacer es ver con sus ojos los tesoros adquiridos, pero no los puedes disfrutar. Hay personas que yo conocí a un amigo, él era multimillonario en ese tiempo en Venezuela, tenía una fábrica textil, pero era demasiado gordo, era muy gordo. Y él me decía a mí que él iba a los parques de Disney en Orlando, y él me decía, yo lloraba porque yo no podía disfrutar nada de eso. Y él le hicieron cirugía para adelgazar,
¿Y sabes qué pasó? Le hicieron una mala praxis. Y después de esa mala praxis, él sufrió 17 cirugías más. Tuvo 3 meses en terapia intensiva. Y las clínicas lo llevaron a bancarrota. Es muy triste. En cambio, este versículo 12 dice una de las verdades más claras e irrefutables acerca de la diferencia entre el rico y el pobre. El que vive de su trabajo diario quizás no aparente solvencia, ni mucho menos lujos o grandeza. Sin embargo, lo poco que tiene lo ha adquirido a base de esfuerzo y trabajo sano y honrado. Por eso su alma está en paz, su estado de ánimo está tranquilo y tiende a valorar más lo espiritual que lo perecedero. Salomón dice que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Dicho sea de paso, el trabajador, debido al ejercicio físico que tiene que hacer para ganarse el jornal de cada día y también por el tipo de alimento que consume, es sano, especialmente si trabaja en el campo. El trabajador no tiene que tomar píldoras para dormir ni tranquilizantes para los nervios. Y si usted está tomando píldoras para dormir, ore más, porque Cristo es el que nos hace dormir tranquilos. Qué placentera es la vida del que depende de la misericordia de Dios, del fruto de la naturaleza para vivir. Para el rico, como dice Salomón, no lo deja dormir la abundancia. Hay personas que no pueden conciliar el sueño, porque en su cama empiezan a maquinar ideas y a fraguar planes para hacer muchos negocios. Al final terminan con estrés, presión alta, úlcera, ansiedad y no pocas amarguras. Podrían ser felices por lo que tienen, pero sus ansias por tener más o por el temor de perder lo que han acumulado pierden la felicidad y la paz del alma. Pero es que las personas que han pasado por situaciones tan extremas de pobreza y cuando llegan a emprender y a trabajar, trabajan tanto por miedo a perderlo todo, porque no quieren volver a pasar por esa situación por la cual pasaron. Por demás está decir que también pierden la comunión íntima y personal con Dios, aunque siempre estén activos en la iglesia. C. Las riquezas acumuladas o mal usadas son inútiles. En el versículo 14, el escritor sagrado alude al dolor que sufre el individuo que acumula riqueza sin saber cuándo habrá de disfrutarlas. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas para sus dueños, por sus dueños para su mal. En este caso, la adquisición de bienes supone que fue legal y digna, es decir, esta fue una persona que luchó día tras día por ahorrar, comprar más propiedades en base de esfuerzo y sacrificio. Hay personas que viven en condiciones miserables, en el afán de guardarlo todo lo que tienen. Algunos jamás hacen un viaje para deleitarse y descansar de la rutina, ni jamás toman unas vacaciones con su familia, porque están propuestos a meter en el banco todo lo que van adquiriendo. Eso está claro, ¿verdad? Y eso se entiende perfectamente. Hay gente que acumula mucho dinero, no disfruta con la esposa, no disfruta con los hijos, no disfruta nada, solamente con el afán de guardar el dinero. Viene un cáncer, viene una enfermedad, viene cualquier cosa, tomografías, exámenes médicos, tal, se fue el dinero. Al final se mueren y todo lo que dejan es solo para desgracia de los que sobreviven, ¿verdad? Como lo indica nuestro texto, ni siquiera los hijos de estos ahorradores afanosos pueden disfrutar de los bienes acumulados por sus padres. Estas riquezas se pierden en malas ocupaciones y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Ya vamos a terminar. Hay herederos que terminan odiándose hasta la muerte y viviendo una vida igual o más desdichada que lo que sus progenitores.
porque el papá deja un rancho, 4 palos y un zinc, y los herederos empiezan a que se amaban tanto, pero cuando se mueren los padres empiezan a pelearse, ¿verdad? Esto debe ayudarnos a abrir los ojos a la realidad de una vida sabia y equilibrada. No tenemos que ser los más pobres del mundo, como lo interpretan los ascetistas o aún los monásticos de muchos siglos atrás. Hay que vivir de la manera más agradable posible, sin dejar de hacer preparativos para el futuro. ¿Y cuáles son esos preparativos para el futuro? Muchas de las decisiones que nosotros tomamos involucran qué vamos a comer mañana, qué vamos a vestir mañana, dónde iremos y cuando mucho, qué vamos a estudiar en la universidad, con quién nos vamos a casar. Pero esos preparativos a futuro involucran la vida eterna, ¿verdad? La palabra de Eclesiastés 5:15 nos recuerda la reflexión de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1:21. La diferencia entre el concepto de Job y de Salomón es que el primero habla desde un punto de vista de uno que había perdido todo, mientras que el segundo se refiere al que tiene mucho. No obstante, cuando llega el momento de su muerte, ambos están en la misma condición. No trajeron nada cuando nacieron, nada se llevan al morir. Si estos dos hombres representan al género humano del siglo XX y el siglo X a.C., respectivamente, pensaban de esa manera acerca de las cosas de este mundo, ¿cuál debe ser la perspectiva del cristiano de hoy? Nosotros tenemos la enseñanza de Jesús, quien dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. También contamos con la amonestación de Pablo, que dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1-2. Que el Señor nos ayude a desarrollar la codicia y la avaricia, si es que queda algo de ella en nuestro corazón. Por eso tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestros anhelos y nuestras aspiraciones al Espíritu Santo de Dios, el que nos guíe a una búsqueda intensa de la bendición del cielo, los dones espirituales, el servicio cristiano. Si usted necesita más ayuda en este sentido, comuníquese en oración con el Señor en oración. Deje que el Espíritu Santo llene totalmente su vida y pida orientación a su pastor y a otros creyentes maduros en Cristo. Entonces, hermano, en resumen, y ya para terminar, que estamos sobre la hora, en resumen general, la codicia entra por los ojos. Lo que no se ve, no se antoja. Acá vio un manto babilónico, oro, plata y dinero, y se dejó arrastrar por la tentación de llevárselo a su casa. Como sabía que Dios había prohibido tomar los despojos de Jericó porque estaban bajo maldición, fue y enterró las cosas en medio de su tienda. Josué 7:20-26. ¿Cuántas cosas hemos enterrado nosotros en algún lugar secreto de nuestra casa o de nuestro corazón? El pueblo final de Acán y toda su familia nos enseña que los que desobedecen a Dios y también los que se asocian con ellos caerán bajo el juicio y misericordia que les está reservado. Viéndolo bien, no vale la pena que una persona se esfuerce demasiado y pierda sus sueños, la salud y la paz buscando riquezas y haberes materiales. En Eclesiastés 5:10-16, Salomón nos enseña que el que padece de sed de dinero nunca se sacia, y cuando llega a acumular muchas posesiones, estas no le sirven para nada.
Y si esa es la condición del que adquiere riquezas de una manera honrada y esforzada, ¿qué se puede decir de los que hacen trampas para adquirir fortunas? Buena pregunta. ¿No es cierto que los que han robado a Dios, a su prójimo, a su país, para hacerse ricos, son los más miserables? Tienen que andar huyendo, no pueden dormir y no tienen paz con Dios, ni con la gente, ni con ellos mismos. Que el Señor nos ayude a poner la mira en las cosas de arriba. Sirvamos a Dios, Cristo viene pronto. Maranata. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con esta última parte hemos terminado la lección número 21. El Espíritu Santo nos libra de la codicia. Y para terminar,